Vamos hoy a estar hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y la enseñanza de hoy se llama "A libertad fuimos llamados". Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Dios ha diseñado al hombre para ser libre. La libertad es el estado original en el cual Dios creó a todo ser vivo. Pero a pesar de que fuimos creados para ser libres y vivir en libertad, no siempre es así. Aún pocas veces es totalmente cierto dentro de las iglesias. Tenemos sociedades democráticas con libertad de expresión, de repente libertad de culto. Tenemos sociedades que dicen somos libres. Pero cuando vemos más allá, nos damos cuenta de que realmente no hay libertad. La gente sigue oprimida con pensamientos que le llamamos autoestima. La gente sigue oprimida con complejos. La gente sigue oprimida con violencia intrafamiliar. La gente sigue oprimida por pecados que vez tras vez van dañando y socavando nuestra verdadera libertad. Pero decimos ser libres. Decimos que la sociedad es libre. Decimos que la iglesia de Jesucristo es libre. Pero no siempre es así. Así que la libertad no es un estado físico meramente. La libertad, más allá de simplemente ser una expresión, ser una imagen donde no estamos atados a algo físicamente, es un estado espiritual. La libertad es un estado espiritual. Y no vamos a ser totalmente libres hasta que entendamos a la libertad que Dios nos ha llamado para ser libres. Porque hay distintos niveles de libertad. Yo hace tiempo comprendí que podemos ser libres del pecado, que podemos ser libres de ciertas cosas. Pero hay distintos niveles de libertad. Dígale a la persona que está a su lado: hay distintos niveles de libertad. Dios nos libra y nos sigue libertando a la medida que profundizamos en una relación con Él. Poco a poco Dios nos empieza a revelar que hay áreas, que hay zonas en nuestras vidas donde su libertad y la libertad de Cristo no ha venido a reinar, donde Él no ha quitado los yugos de esclavitud. Y poco a poco nos damos cuenta de que la libertad es algo progresiva. Dice la palabra de Dios que Él ha querido y ha preparado una iglesia bien dispuesta para la venida del Cordero. Y esa somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Pero en ese proceso nos vamos a dar cuenta que el trabajo de Dios en nuestras vidas es más profundo de lo que tú y yo nos imaginamos. Dios tiene que sacar ideas, tiene que sacar pensamientos, tiene que sacar cualquier cosa de tipo de pecado. Dios tiene que sacar cosas que ni tú ni yo nos imaginábamos. Y ese es el proceso de Dios. Y a veces podemos ser un poco obvios. Podemos decir: hermano Jorge, yo no tengo ninguna atadura de pecado. A veces las palabras de nuestros padres nos afectan años y toda la vida. Pero debemos entender en esta mañana que Dios tiene un diseño divino. Dios tiene un plan. Dios tiene la manera de vivir y tiene un verdadero concepto de lo que significa libertad. Y hasta que no tengamos la revelación de lo que significa ese plan divino, esa revelación de Dios a nuestras vidas y de lo que significa libertad, jamás vamos a ser verdaderamente libres. A esta persona le costaba manejarse con las autoridades.
Le costaba sacar ese pecado, esas raíces, ese dolor que había en su corazón, porque le habían dicho, tú no hace falta que lo hables con nadie. Guárdalo aquí y tú resuelves tus propios problemas. Nunca buscó ayuda, nunca se buscó desahogar, nunca se acercó a Dios. Una palabra que marcó la vida de una persona. ¿Cuántas palabras, cuántas ideas, cuántos pecados hay en nuestras vidas que no nos permiten alcanzar el diseño de Dios? Pero dice la palabra en 2 de Corintios 10, 4 al 5, porque todas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, fíjese, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay pensamientos, hay fortalezas en nuestra mente que Dios no puede fluir si primero no las derriba. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe lo que es una fortaleza? Un lugar donde no se entra fácilmente. Un lugar donde tú no puedes tomar posesión. Yo te digo, hay áreas de tu vida que Dios ha querido tomar posesión para darnos la plenitud que Él desea para nosotros. Pero hay fortalezas en nosotros que Dios dice, yo quiero entrar allí, pero tú no me abres la puerta. Tú no me permites que yo la derribe. El plan de Dios en esta mañana es derribar esas fortalezas. El plan de Dios, una vez derribadas esas fortalezas, es tratar con nosotros, restaurar nuestras vidas y darnos el diseño divino que Él ha planeado para nosotros a fin de alcanzar la plenitud de Cristo. Cuando nosotros vamos caminando en niveles de libertad, nos vamos dando cuenta que es algo muy sabroso. ¿Tú sabes lo que significa no andar con complejos? No andar con ideas, no andar con palabras que te están cercenando la libertad, no te están avasallando, tocando tu mente. Tú sabes lo que significa la libertad de poder amar sin ningún complejo, sin ningún tapujo a la gente que Dios ha puesto alrededor tuyo. Poder decir la verdad. Poder amar sin ningún problema. Porque a veces hay ideas en nuestra mente de machismo, feminismo, de odio, de rencores, de ideas de lo que debería ser incluso un matrimonio, una relación con los hijos, una relación con los líderes. Hay ideas en nuestras mentes que no nos dejan fluir, no nos dejan tener la plenitud de las cosas que Dios nos ha dado. Yo no sé si todos estamos conscientes de eso, pero yo ruego a Dios, le oro a Dios, que todas esas ataduras, que todos esos pensamientos, que todas esas ideas sean rotas hoy. Cuando empecemos a vivir la libertad de Dios, vamos a empezar a experimentar lo que significa su amor fluyendo hacia nosotros y saltando para vida eterna como un río de agua viva, tocando a las personas, primero nuestra familia, segundo nuestros amigos, nuestra congregación. Esa libertad va a dejar que el Espíritu de Dios fluya, porque ciertamente la falta de libertad son como paredes que impiden que la presencia de Dios fluya hacia tu vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el Espíritu Santo no fluye? ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué? Como decía un pastor, ni siquiera una mosca con diarrea se sana. ¿Por qué? Porque hay barreras, porque hay paredes que impiden la presencia de Dios fluir. Y dice Gálatas 5:13, si puede, dice así la palabra de Dios, me acompaña. Para que vea que no es un invento mío. Gálatas 5:13. Cuando tenga, me dice amén. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, fíjese lo que dice el siguiente, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Le está hablando a gente creyente. Le dice el apóstol Pablo, porque vosotros, hermanos,
A libertad fuisteis llamados. Y Dios le estaba hablando a gente que era creyente, pero que no había experimentado la libertad plena de Cristo. Si hay algo aquí que debemos entender, la única forma y el punto focal de nuestra libertad no es mamá, no es papá, no es el pastor, no son los líderes. El punto focal de nuestra libertad va a venir a través de Cristo Jesús. Porque hemos entendido en esta mañana que la libertad no es un asunto meramente físico, sino la libertad es un asunto espiritual. Y hay lugares nosotros, por más que queramos, por más que nos esforcemos, no vamos a ser libres, sino a través de la ayuda del Espíritu de Dios, obrando a través del sacrificio de Jesucristo. Y dice la palabra, y vamos a imaginarnos que estamos entrando a una dimensión de libertad espiritual. Y esa dimensión es precisamente Cristo. Y dice Jesús en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará otra vez. Y saldrá y hallará pasto. Fíjese, Jesús dice, yo soy la puerta. Cuando tú entres por mí y entraras, ya estés adentro, entonces vas a salir. Suena como un error, ¿verdad? Pero Dios dice, lo que quiere decir la palabra es que nuestra condición humana es de atadura espiritual. Tú no te estás dando cuenta, tú dices estoy entrando, pero realmente tú estás saliendo. Pero dice que cuando tú salgas, no simplemente vas a tener vida eterna, salvación, sino que vas a hallar pastos, vas a hallar lo cual representa descanso, bendición, libertad plena. Cuando entres, entonces vas a salir. Jesús dijo en Lucas 4, 17, 21, se levantó empezando su ministerio. El Señor se levantó y en medio de la iglesia, de la sinagoga en aquel tiempo, dijo lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y Jesús se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios estaba diciendo a la gente que estaba allí: la libertad que tú necesitas es a través de mí. Él vino a romper las ataduras, vino a abrir los ojos, vino a proclamar un año agradable. Si tú todavía no vives la plenitud de Cristo, todavía no vives en ese lugar donde tú puedes decir: este es el año agradable de Dios, el gozo de su salvación es suficiente, todavía no hemos llegado a ese nivel de libertad en el Espíritu. Y es precisamente en este contexto que el Señor nos llama a ser un pueblo libre. Y Dios tiene un deseo ardiente, deseoso, porque era el diseño original. Originalmente podíamos y vivíamos en libertad plena. ¿Es o no es? En Génesis lo encontramos. Así que Dios está deseando ordenar las cosas que antes fueron a través de Jesucristo, a través del postrer Adán, como dice la Escritura. Y es cuando vemos, y volvemos a nuestro versículo en Lucas 8:31, y es cuando vemos que Jesús dice estas palabras. ¿Cuánto queremos libertad plena en Cristo? Todos la queremos, por supuesto. Pero ¿cómo obtenemos esa libertad? ¿Cómo vivimos la libertad de Cristo? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo Dios va a quitar todos esos esquemas que estamos tan arraigados a ellos? Y a veces sufrimos del síndrome del elefante del circo. ¿Sabe cuál es el síndrome del elefante del circo? Cuando el elefantico bebé está en el circo, lo llevan al circo,
Durante los primeros años le ponen una estaca grandísima al suelo y lo amarran a la estaca. Y por años el elefante está luchando por sacar su pie y ser libre. Pero al pasar de los años, el elefante ya toma una proporción, un tamaño, una madurez, que esa estaca no es nada. Si quiere se lleva no solamente la estaca, sino todo el circo. Pero en su mente está atrapado. Él todavía piensa que esa estaca es lo suficientemente poderosa para mantenerlo allí. Y simplemente deja de intentarlo. Simplemente se abandona. Y muchas personas por años han vivido atados, con una estaca en su vida y con una cuerda en su pie. Pero yo te voy a decir algo. El Señor nos quiere dar libertad. La jaula mayor en nuestras vidas se encuentra en nuestras mentes. Y aún aquellos pecados que han afectado nuestra vida espiritual, nuestra carne, Dios también las puede libertar. Dios nos quiere hacer libres del síndrome del elefante. Dijo entonces, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué queremos ser libres? ¿Por qué queremos vivir según la libertad? Dios nos ha dado todo lo necesario. Dios nos ha dado su salvación. Dios nos ha dado sus renuevos. Dios nos ha dado su paz. Dios nos limpia nuestra mente de conciencias de obras muertas, cosas que ya pasaron. Dios nos dio un nombre cuando el mundo, la gente nos daba otro nombre. Dios nos dio un propósito, nos dio una dirección, nos fortaleció nuestras debilidades, nos dijo que somos reyes, real sacerdocio, nación escogida por Dios. Y como tales, Dios quiere que vivamos según esa libertad, porque Dios quiere que vivamos como hijos del Rey que somos. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera, o no debería otra manera de vivir. Lo normal de Dios es que seamos libertos. Lo normal de Dios es que andemos con paz en nuestras vidas. ¿Y cómo obtenemos esa libertad? La primera parte de este versículo dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Diga conmigo, permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué implica permanecer? La palabra permanecer nos da la idea de alguien que está parado, de repente, digo yo, sobre una piedra en medio de una tormenta. Viene el agua, golpea. Viene el trueno, no te amedrenta, no tienes miedo. De repente se pone la noche oscura y se pone difícil, pero tú permaneces. La permanencia implica estar parado sin importar qué. La permanencia en su palabra implica estar arraigado en la roca que es más alta que mi persona, que es Cristo Jesús. Estar parado, permanecer firme, implica creer en su palabra, así sea difícil estar en ella. Pero a veces no es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil, a veces es difícil. A veces nos pasa como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, se empiezan a hundir. Pero Dios te dice en esta mañana, tienes que permanecer en mi palabra. No hay otra forma. Tenemos que permanecer fijos, clavados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque entonces vamos a ver su libertad. Fíjense lo que continúa diciendo: si permanecemos en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando permanecemos en su palabra, entonces nos parecemos a Cristo. ¿Pero qué implica parecerse a Cristo? Significa perdonar al que me ofendió. Significa amar al que me odió. Significa caminar una milla extra. Significa dar mi vida
significa hacer muchas veces lo que a mí no me gusta, por amor a la justicia, por amor a la palabra de Dios. Decía un filósofo, Montesquieu, decía, la libertad es aquella que va sujeto a la ley. Es decir, tenemos libertad cuando nuestra vida va acorde a la ley. Porque si no sería una total locura todo esto. Porque libertad no es, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque eso sería simplemente un desastre. Libertinaje, como dicen por acá, sería anarquía. Y Dios no es un Dios anárquico, Dios es un Dios de orden. Dios quiere orden en su pueblo, Dios quiere orden en su iglesia, Dios quiere orden en nuestras vidas interiores. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logramos? Permaneciendo en su palabra, estando firme en ellas. Así que en ese momento, cuando empecemos a vivir fijos en ellas, en esa palabra, seremos entonces discípulos. Dios nos llamó, como en otras ocasiones lo hemos nombrado. Dios quiere discípulos. Dios no quiere evangélicos. Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente que simplemente vaya una milla extra, gente que pague el precio. Yo creo que este es el tiempo y este es el momento donde ya es suficiente, donde nosotros necesitamos ser apachuchados de cada rato, donde tengamos que ir a llorar los primeros brazos que se nos acerquen. Yo creo que este es el tiempo donde los primeros brazos que nos debemos tirar a llorar son los brazos de Dios. Donde la primera fortaleza que encontremos no sea el mundo, no sea el dinero, no sea la familia, sino Dios. Eso es ser un discípulo. Y continúa la palabra y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Frase dicha por poetas, estadistas, filósofos y gente de todas las edades ha hablado esto. Pero estaría mal hablarlo fuera de contexto. Y la verdad es que están hablándolo fuera de contexto, porque el verdadero trasfondo es que Jesús es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y quién nos hace libre? La verdad que es Jesús. Y es entonces cuando empecemos a vivir según la verdad de Dios y empecemos, así no lo entendamos muchas veces, a obedecer la palabra de Dios. Así mi hermano tiene algo contra mí, dejo la ofrenda en el altar, voy y me reconcilio con él. Ya va. Pero el problema es mío, yo tengo la yuca con él. No, mi hermano conmigo. ¿Se da cuenta? No soy yo, es él. Él debería más bien venirme a pedir perdón. Pero dice la palabra, tú eres un discípulo y vas a entender la sabiduría de Dios cuando tú dejes tu ofrenda y digas, mira, fulanito de tal, esto y esto y esto y esto. Y es entonces nos vamos a parecer a Cristo. Y es entonces cuando vamos a decir, como dijo el apóstol, como dijo Jesús en Lucas 7:35, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo ve esto como una locura. Es una locura. Si te paga mal, si te da mal, págale mal por mal o págale peor. Pero Dios te dice, no, mal por mal no. Ni mal por y un peor, no. Dios te dice, ámalo. Porque entonces, con el bien, vas a vencer el mal. Yo no sé cuántos de ustedes han visto eso. Solamente siglos recientes, gente que no conoce a Dios ha entendido que a través del bien se pueden hacer grandes cambios en las sociedades. Mahatma Gandhi dijo, si buscamos una libertad por la violencia, solamente vamos a tener una libertad violenta. No podemos tener una libertad verdadera sino a través de la obediencia a Cristo, a través de pagar bien por mal. Lo estamos viendo. Hay una verdadera libertad, pero esa libertad solamente la vamos a conseguir haciendo el bien que Dios desea que hagamos. La verdad son las cosas tal cual son.
Y el ser humano no es libre hasta que conoce y vive las cosas tal cual son. Es decir, no podemos vivir esa libertad hasta que la vivimos. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué la gente no es libre, aun cuando conoce todo esto? Y hay varias razones. Que el hombre se tiene que enfrentar consigo mismo, que tiene que decidir poner delante la presencia de Dios. Número 1, el orgullo. Muchas veces no queremos rebajarnos, no queremos humillarnos, como lo hizo el Señor Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. No estimó cosa como a qué aferrarse, sino se humilló hasta lo sumo, muriendo en muerte y muerte de cruz. Verán, el sacrificio de Jesucristo no es como nos lo han vendido, que es para hacernos sentir mal y ir a la iglesia. No, no se trata de eso. El sacrificio de Jesús es un acto práctico para dar libertad a su pueblo. Y entre tanto no entendamos que es un acto práctico, no vamos a vivir en esa libertad. Así que el primer punto para obtener la libertad, examinándonos a nosotros mismos, es si soy orgulloso. Si estoy dejando mi orgullo a un lado para restablecer las cosas. Si estoy dando mi orgullo a mi lado para ir a hablar con mi mamá, con mi papá, con mi familiar, con mi hermano. Si estoy dando al lado el orgullo, así yo tenga la razón para ir a restaurar vidas. Porque tal vez Cristo te restauró, pero Dios quiere que tú vayas a restaurar a otros. Dice Isaías, hablando de modo profético, que Él iba a restaurar lo que en generaciones pasadas se perdió. Si por generaciones vivimos y hemos vivido en nuestras familias en ataduras, en ideas, en esquemas mentales, Dios dice, yo puedo a partir de hoy hacer una nueva cosa que tú no has visto. Yo puedo restaurar lo que por generaciones no existía. Si en tu familia hay un historial de ser infiel a las esposas o a los esposos, Dios dice, yo puedo restaurar eso. Si en tu generación pasada hay un historial de machismo, Dios dice, yo puedo romper eso. Yo te puedo decir que el hombre debe amar y entregarse a sí mismo, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Y Dios rompe eso. Segundo, por cuales no somos libres a veces, heridas difíciles de sanar. Hay heridas que son muy profundas. Y hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero te voy a decir algo, siente. En este caso en particular, siente, tarde o temprano lo vas a ver las consecuencias. Hay heridas en nuestros corazones que entre tanto no traigamos delante de la presencia de Dios, van a seguir sangrando, van a seguir sangrando. Y hasta que Dios no traiga su poder sanador sobre esas heridas, tarde o temprano te vas a terminar muriendo desangrado. Dios no quiere muertos en su pueblo. Dios quiere gente sanada, gente fortalecida. Decía un pastor que cuando la gente está herida, tú agarras y le llevas con un corta uñas y lo matas. Así es. A veces hay herida en nuestros corazones y por estar heridos se nos acerca alguien, así sea para abrazarnos y nos duele y nos molesta. Pero muchacho, yo te vine a abrazar. No. Y están en su corazón heridos. Es un acto de reflejo de protección a sí mismo. Y muchas veces Dios no puede traer total restauración a nuestras relaciones y a nuestra familia porque en nuestros corazones todavía hay heridas que están al rojo vivo. Lo tercero, por lo cual a veces no recibimos libertad, por ignorancia. A veces no sabemos, no estamos conscientes que Dios quiere hacernos libres de ciertas cosas. Yo les quiero pedir en esta mañana, Dios les revele cuáles son esas cosas en su vida que Él quiere hacerles libres. Pídaselo al Señor. Señor, revélame. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres hablarme? ¿Qué quieres hacerme libre? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué he estado haciendo? Dice el salmista David, Señor, aún líbrame de mis pecados que me son ocultos. David está diciendo, hay cosas que yo no veo, que no estoy consciente, están en mí, pero que están ocurriendo. Hay
cosas que tú y yo de repente tenemos y no estamos viendo, no estamos conscientes que Dios quiere traernos libertad. Y finalmente, vamos a hablar donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener el conocimiento, que tú tienes que tener la aceptación mental de que Cristo te hace libre. Pero hay ataduras, hay cadenas que por tus propias cuentas, que por el conocimiento no van a ser rotas. El Espíritu Santo necesita venir y hacer. A veces yo veo a los hermanos que Dios los toca y caen. ¡Puf! Lo han visto, ¿verdad? Todo el tiempo. Yo recuerdo una de las primeras veces o las veces que he caído, que Dios me ha tocado más fuerte, fue un servicio de jóvenes. Teníamos el año pasado teníamos un hermano acá, invitado, el profeta Yihad, y Dios me dio una palabra a través de él. Pero si por mí oran, yo no me tiro. Si Dios no me toca, yo no me caigo. Así de simple. Yo no me caigo y ya. Pero el Espíritu Santo me tocó tan fuerte que yo caí al suelo y yo sentía las lágrimas brotar. Y Dios me estaba tocando y me estaba hablando. Estaba trayendo libertad. Es el Espíritu Santo quien trae libertad. Y Sansón entendió esto. ¿Cuántos conocen a Sansón? Sansón era un hombre fuerte, pero que era fuerte por el Espíritu Santo. Jueces, acompáñeme. Entonces sí quiero que lo lea conmigo. Jueces 15, del 12 al 14. Y fíjese lo que dice la palabra. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. ¿Quiénes le estaban diciendo esto a Sansón? No lo estaban diciendo los malos. No lo estaban diciendo la persona que no conoce a Cristo. Lo estaban diciendo sus hermanos, sus compatriotas, la gente que tenía que defenderlo a él. Le estaba diciendo: te vamos a prender, te vamos a atar. Y a veces no nos damos cuenta que son nuestros propios hermanos o la gente que está más cerca en la familia que nos ata, que nos dice palabra que nos sujeta y no nos permite ser libres. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, o continuando en el 12, dice: y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Le estaba diciendo a su propio hermano: está bien, me mataron, pues, pero no me terminen de matar. Y en el 13 dice: y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Ellos le estaban diciendo: no te vamos a matar, solamente te vamos a entregar a los leones. Eso es lo que le estaban diciendo a Sansón. De paso eran hipócritas. Sansón, yo me imagino que vino una tristeza de repente sobre su corazón, no lo sé, ya lo vamos a ir estudiando. Pero él se tenía que sobreponer a eso. Y él pudo sido llevar y él se pudo echar a morir. No, mis hermanos me entregaron, mi propio pueblo, mi propia nación se olvidó mío y me entregó. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más me queda? Dirá alguno. Mi propia familia me entregó. ¿Qué más queda para mí? Mis compañeros de trabajo me dieron una patada. Me pusieron un pie encima para ellos subir. ¿Qué más me queda? Y se pudieron echar a morir. Pero ese no fue el caso de Sansón. Sansón tenía una revelación del Espíritu y entendía que él era un juez. Él tenía autoridad y él tenía un lugar. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos que nosotros somos y vamos a ser jueces en el siglo venidero, no en este tiempo, en el siglo venidero de la gente. Dios nos ha hecho príncipes y sacerdotes. Y dice la palabra en el versículo 14: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las ataduras que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado. ¿Usted no ha visto cuando se quema el lino? Se hace polvo. Y las ataduras se cayeron de sus manos.
el Espíritu Santo, dice la palabra, vino sobre él. Y en ese momento, un poder sobrenatural no fue que las rompió. Tenía la fuerza, ciertamente. Pero dice la palabra que pasó algo sobrenatural sobre esa atadura. Yo no sé cuándo ustedes han tratado de romper lino. Es muy duro, es difícil si no lo cortas de la forma correcta. Pero dice la palabra que esa atadura, por más fuerte que era, porque de paso eran nuevas, se rompieron y se volvieron como polvo. Dios va a hacer como polvo muchas de tus ataduras en esta mañana. Dios va a romper y se las va a llevar el viento y no te vas a acordar más de ella, y por más que la busques va a ser imposible porque van a estar regadas. Pero todo porque Él dejó al Espíritu venir sobre su vida. Pero la historia continúa. Y hallando una quijada de asno fresco, aún, extendió la mano y la tomó, porque venían los filisteos, venía la gente que lo quería matar. Y él dijo, no, esta yo no la pelo, los enemigos de Dios. Dios se va a llevar una gloria grandísima con esta pelea. Él tenía una visión clara de su propósito. El enemigo me vino a atacar, me vino a destruir, pero yo no me quedo tranquilo. Agarro un arma, lo que primero que me venga a la mano, y yo voy a derrotar a los enemigos de Dios. Y se puso a pelear. Y dice la palabra que derrotó a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Hizo una cosa sobrenatural. 1000 personas las derrotó. Y dice así, en versículo 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y Dios hizo un milagro. Dios rompió sus ataduras. Pero lo que no sabía Sansón, que en medio de la pelea aún había algo en su corazón que estaba roto. Hay gente que Dios usa, se ve poderosa. Hay hermanos que se ve fuerte, se ve aguerrido. Pero cuando llega a su casa, se acuesta en su cama y se pone a llorar. Hay gente que cuando llega a su casa se mete en su baño y se mete a llorar. Porque en la lucha algo se rompió. Algo se rompió. Y Sansón dijo, y acabando, versículo 17, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Rahat Leí. Y dice la palabra, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Yo les voy a decir algo. Esa palabra no se refiere a algo físico. Había 1000 hombres. Estaban en un lugar desértico. Era común en los tiempos eso, y aún en estos días, que la gente lleve cantimploras. Pero tenemos a un Sansón que dice, voy a morir de sed. Estoy acabado. ¿Me siguen? No hay coherencia. Sansón está diciendo, y ahora me vienen a matar. Ahora me vienen a aniquilar. Y dice que clamó. Y entonces, versículo 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí. Y salió de allí agua y él bebió. Y recobró su espíritu. Y se reanimó. Fíjese, ahí está la respuesta. No era un problema físico, era un problema espiritual. Dios abrió una cuenca, salió agua sobrenaturalmente. Por eso Jesús dijo, en el último y gran día, las fiestas, se levantó en medio de la congregación y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A la mujer samaritana le dijo, si tú bebes de esta agua no vas a tener sed jamás. Hay gente que está sedienta, aunque tiene mucha agua física. Hay gente que está herida, aun cuando físicamente y por fuera se ve muy bien. Hay gente que ríe cuando quiere llorar y llora cuando quiere reír. Hay gente que aparenta cosas, pero Dios dice, no, ese no es el plan mío. El plan mío es que de tu interior se refleje lo que yo quiero hacer contigo. Y fíjese, se reanimó, obtuvo vida otra vez en un problema espiritual. Por eso, y esta es la parte que nos interesa en esta mañana,
Y Sansón nos da la respuesta en este día. Por eso, en el versículo 19, finalizando, por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore. ¿Qué significa En Acore? Significa pozo de uno que llamó. Dios te rompe las ataduras, pero Dios además quiere sanarte completamente. Pero es necesario hacer como Sansón. Para que Él abra pozos en medio del desierto, tú tienes que clamar. Tú vas a decir, aquí cayó uno, y ese soy yo. Tal vez estoy un poco roto, pero yo te digo, Señor, yo clamo a ti, necesito tu espíritu. Y vas a decir, pero aquí se levantó uno más fuerte por medio del Espíritu de Dios. ¿Cuántos clamarán? ¿Cuántos le dirán, Señor, yo quiero tu libertad absoluta? Yo quiero tu sanidad completa. Yo quiero, Señor, que tu restauración venga a mi vida de tal forma que yo pueda hacer todo lo que tú me llamaste a hacer.